The story of Menicon has been a series of challenges since 1951 when the company was founded. From the start of our story until today, we have resolutely grappled with and overcome numerous and diverse challenges. Who could have imagined that something this big would grow out of one man's challenge? Don't imitate others. Creation, originality, challenge. These have been our principles from the very beginning. It is our mission to bring people around the world the joy of good vision. We make everyday life richer and filled with laughter through all the senses, not only the sense of sight. With such a long story comes a heavy burden of responsibility. Are we living up to these responsibilities? Still, our customers are counting on us. Our trusted co-workers are by our side. We also have colleagues around the world. This is why. Research, manufacturing, sales, marketing. Everything to do with the sense of sight is linked to new challenges and our aspirations for a better society. Genuinely hope that there will be more smiling faces around the world. We will continue to bring Miru to the world for a future of joyful days. Bueno, vamos a comenzar. Primero, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la participación, por el interés en este primer webinar de todo lo que compete a la familia Miru One Month. Me presento, mi nombre es Norma Cárdenas, yo soy optómetra, soy especialista en lentes de contacto, soy la directora de formación de Menicon para América Latina. Y la noche de hoy queremos mostrarles esas grandes bondades y características que tiene toda la familia Miru One Month. Pero antes de eso, bueno, Alberto, aquí te presento. Alberto Escobar es el gerente de representaciones visual, es nuestro distribuidor autorizado para todo lo que son los lentes de contacto desechables de la familia Miru, tanto lentes mensuales como lente diaria. Y queremos contarles en la noche de hoy que Representaciones Visual continúa con todo el portafolio de la familia Miru. Alberto, te doy la bienvenida. No te escuchamos. Gracias, doctora. Muy buenas noches a todos. Gracias por la participación y por dedicarnos estos para escuchar la charla de la doctora Norma. Sí, gracias, doctora. Sí, ya tenemos aquí el producto en Colombia. Acaba de llegar un embarque bastante grande. Lo tenemos ya en la aduana. Estamos esperando que nos den el visto bueno y poder hacer la trazabilidad y tenerlo listo para ya suplir los servicios con algunos clientes que están esperando el producto, que ya nos lo han ordenado y que tenemos que entregarlo.
Le pedimos disculpas por algunos inconvenientes que hemos tenido, pero ya sabe que si salen de nuestras manos ciertas cosas que son de carácter de aduanas, de transportes y toda esa cosa. Pero ya estamos aquí, ya tenemos el producto en Colombia. Yo pensamos que antes del lunes, martes o miércoles está ya disponible para ustedes en la oficina. Muchas gracias por su participación. Gracias, doctora, y espero que disfruten de la charla de la doctora. Gracias y Bueno, bienvenidos. gracias, Alberto. Como lo comenta Alberto, básicamente queremos mostrarles a ustedes estas características principales que tienen todos los productos de la familia Miru, esas diferenciaciones que tiene frente a otros productos que encontramos en el mercado y sobre todo contarles que ya contamos con toda la disponibilidad de los diseños, tanto esférico, tórico, multifocal en lente de contacto Miru One Mount y en la lente diaria, nuestro diseño One Day en disponibilidad en lente esférico. Así que vamos a comenzar a hablar de estos productos y de sus características y qué lo hace diferente. Comencemos con la familia Miru One Mount. Como les comentaba, viene en 3 diseños especiales: diseño esférico, diseño tórico y diseño multifocal. Este es un primer webinar que vamos a tener y comenzamos el 2023 con esta primera inducción a toda la familia. Primero que conozcamos las características y poco a poco iremos avanzando con estos webinars, hablando un poco más de disconfort, de características de diseños tóricos, cómo mejorar nuestras adaptaciones, por ejemplo, en un lente multifocal, muchas veces en pacientes con astigmatismos que no logramos generar una estabilidad rotacional, cómo ciertas características de diseños pueden mejorar estas adaptaciones. Para comenzar, siempre me gusta comenzar con esta diapositiva y decirles que cada ojo es único y las necesidades de cada paciente son totalmente diferentes. Cuando hablamos de contactología, no solamente hablamos de lentes especiales. Contactología abarca tanto lentes blandos, desechables, de uso diario, quincenal, mensual. Y hay un tema muy interesante que es el disconfort visual y normalmente a nivel mundial el 87% de las adaptaciones que realizan los contactólogos corresponde a adaptaciones de lentes de contacto blandas. Lo vamos a ver más adelante, pero aproximadamente por cada 10 nuevas adaptaciones, 3 o 4 abandonan el uso de lente de contacto. Si analizamos un poco y decimos el 87% de las adaptaciones a nivel mundial corresponde a lentes blandas, ¿qué está pasando con mi lente de contacto blanda? Muchas veces pensamos que el lente de contacto gas permeable por su material puede ser más intolerable en un principio, pero realmente los abandonos que se dan a nivel mundial se debe a estas adaptaciones de lentes de contacto blandas desechables. Cuando hablamos de que cada ojo es único y las necesidades son diferentes, es porque así es. A pesar que tengamos pacientes con, por ejemplo, astigmatismos muy simples, un -2 con un -1,25 a 180 grados, y a veces ponemos un lente de contacto y el paciente le molesta el lente, no tolera el lente, le probamos una marca, le probamos una segunda, una tercera, tenemos que empezar a escudriñar y empezamos a mirar qué realmente está pasando en este paciente. Siempre en una adaptación de lente de contacto buscamos esa adaptación ideal. ¿Cuál es esa adaptación ideal? Ver bien, verse bien y sentirse bien. Pero para llegar a esa adaptación ideal, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Básicamente es ese conjunto y esa correlación de datos que hacemos en nuestra consulta. No solamente es ponerle un lente de contacto blando a un paciente de -2 y todo, vamos a ser conscientes que si con gafas me ve, con unas gafas de -2, con el lente de -2 va a ver. Pero tenemos que ir un poco más allá, evaluar realmente ese ojo, la superficie ocular, las medidas oculares.
Si hablamos de un disconfort y hablamos de esa alteración y hablamos de ese abandono del lente de contacto, ¿qué está pasando más allá? Ese abandono del lente de contacto pueden ser por dos factores principales. Uno, generado por el lente de contacto, muchas veces desconocimiento realmente de las características principales que tiene mi lente. Y otro de los factores son esos factores inherentes de mi paciente, como superficie ocular, medicamentos que esté tomando, como alteraciones en superficie. Así que esa adaptación ideal que yo le realice a mi paciente, independientemente que sea una lente de contacto blanda, diaria, desechable, mensual, tórica, multifocal, o un paciente de córnea irregular o de lente especial, esa evaluación tiene que ser primordial. Tinciones, no se les olvide las tinciones, algo muy importante. Esa tinción con fluoresceína, si tienen lisamina verde, antes, durante y después de la adaptación, que realmente le puede a usted mostrar signos muy clínicos que puede hacer la diferencia en la adaptación de mi lente de contacto. Como les comentaba, ese desafío clínico del abandono del lente de contacto, tenemos que empezar a mirar cuáles son esas características y esos factores principales. Cuando yo hablo de abandono del lente de contacto, hablo principalmente de tres características que son importantes. Uno, digamos que la transmisibilidad es importante, pero la transmisibilidad no solamente en el centro, sino también en la parte periférica de mi lente de contacto blanda. Ese es un factor importante. Otro factor, hablamos de humectabilidad, de coeficiente de fricción, y otro factor importante, aunque ustedes no lo crean importante, es el estilo de borde y el diseño de borde que tiene mi lente de contacto. Así que son factores importantes, módulos de elasticidad, un módulo de elasticidad que no sea muy alto, pero que tampoco sea muy bajo, para que tengamos un equilibrio en la manipulación de mi lente, en la fuerza, en el diseño que tiene mi lente de contacto, pero a la vez que evite las complicaciones a un mediano o largo plazo. Así que hablando de la familia Miru-Mont, hablemos de estas características principales. ¿Cuáles son estas características principales? La número uno es su transmisibilidad. La transmisibilidad que tiene Miru-Mont es una transmisibilidad de 161 por 10 a la menos 9. Pero ustedes me pueden discutir y me pueden decir, el lente puede tener, o el otro lente de otra casa también tiene una transmisibilidad de 160 o 150 o un poco más alta. Realmente, ¿cuál es la diferenciación que tiene el paso de oxígeno de este diseño comparado con otro? Es en la parte periférica. ¿Qué pasa en la parte periférica? ¿Qué pasa con esas potencias negativas altas? Y esto es un caso real, es un paciente que tiene una potencia muy alta que genera un sobreuso, porque normalmente los pacientes que tienen miopías altas generan sobreuso de sus lentes de contacto. ¿Qué pasa en esa parte periférica cuando el paciente genera un sobreuso y abuso de mi lente de contacto? Por más que pueda ser un lente de contacto desechable de hidrogel de silicona. Básicamente, signos de neovascularización, hiperemia perilímbica, como lo observamos aquí. ¿Qué características debe tener un lente de contacto blando, desechable, para evitar, o incluso un diseño personalizado para evitar ciertas complicaciones que tenemos en pacientes que tienen potencias negativas altas? Básicamente, es permitir ese paso de oxígeno también optimizado en la parte periférica. Hay un artículo y hay un estudio muy interesante que habla de esa transmisibilidad en la parte límbica o en la parte periférica de mi lente de contacto. Eric Papas, en un estudio que saca o en una revisión, dice que para evitar estas complicaciones a nivel limbo, evitar que generemos esas hiperemias límbicas en pacientes que tengan una potencia negativa alta, el lente de contacto debe tener una transmisibilidad mínima de 56 por 10 a la menos 9. Yo les pregunto, cuando hablamos de transmisibilidad, normalmente esta transmisibilidad de 161 siempre la calculan en una lente de menos 3. Pero ¿qué pasa en una lente de menos 6 o en una lente de menos 9 o en una lente de menos 12
¿Conocemos realmente ese paso de oxígeno? Muchas veces no. Así que esto es un estudio que realiza Contact Lens and Anterior Eye, donde no es un estudio directamente de Menicon, sino es de una revista muy conocida de lentes de contacto, y básicamente estudió ese paso de oxígeno no solamente en la parte central, sino en la parte periférica de mi lente de contacto, en potencias no solamente de -3, -2, -4, sino en potencias negativas altas y en potencias positivas altas. Explico los dibujos. El color verde significa que me permite más paso de oxígeno, el azul mucho más, y el color amarillo significa que el lente es más grueso y permite menos transmisibilidad. Se demuestra en este estudio que Miru One Mont es el lente de contacto que mejor transmisibilidad tiene, tanto en potencias negativas altas como en potencias positivas altas. Si analizamos el estudio de Eric Papas, donde dice que para evitar básicamente esas complicaciones que vamos a tener en el limbo, vamos a necesitar una transmisibilidad de 56 por 10⁻⁹. Miru One Mont es una lente que en una lente de -6, -9 tiene una transmisibilidad de 93.9 por 10⁻⁹. Así que estamos muy por encima para evitar esas complicaciones a mediano y largo plazo en estos pacientes, no solamente en lentes positivos altos y negativos altos. Esta es una de las principales características y diferenciación que tenemos, no solamente una transmisibilidad de 161 en la parte central, sino que realmente optimizamos los espesores del centro a la periferia para proporcionar un mejor paso de oxígeno. Otra de las características que tiene es esos tratamientos de superficie, no solamente de superficie, sino dentro de la matriz. ¿Cómo logramos ese paso de oxígeno que me va a evitar complicaciones de hipoxia en un sobreuso de lente de contacto? Básicamente lo logramos con la tecnología Menisilk. Menisilk, ¿en qué consiste? Básicamente dentro de todo ese proceso y ese polímero de siloxano, introducimos un poquito de tris, introducimos un poquito de ciertas películas hidrofílicas que lo que van a hacer, aquí me devuelvo y aquí detengo esto, lo que van a hacer es básicamente proporcionarme esa oxigenación. Pero como todos sabemos, un lente de contacto de hidrogel de silicona es hidrófoba. La silicona es hidrófoba con el agua, así que me va a repelar el agua, y por eso todos los lentes de hidrogel de silicona siempre van a necesitar, o dentro de la matriz o en la superficie de su lente de contacto, películas o plasmas o ciertas superficies para que este lente genere que se convierta en un lente hidrofílico. Las ventajas que tiene toda la familia de Miru One Mont, tanto en diseño esférico, tórico y multifocal, es que cuentan con la tecnología nanogloss. ¿En qué consiste la tecnología nanogloss? Como lo están viendo en este video. Básicamente consiste en tener doble capa de plasma sobre la superficie. ¿Por qué doble capa? Básicamente para garantizar que del día 1 al día 30 yo le pueda ofrecer a mi paciente una superficie completamente lisa. ¿Qué beneficios tiene tener una superficie completamente lisa? Primero, ayudar a disminuir el coeficiente de fricción. Segundo, a garantizar la humectabilidad de mi lente de contacto, que es importante en una adaptación de lente de contacto. Y un factor muy importante también es evitar la adhesión de microorganismos, depósitos e incluso maquillaje del lente de contacto. Hay un estudio interesante, que este estudio tampoco lo realiza Menicon, es un estudio que se realiza en la revista Optometry Vision Science, donde compararon también la mayoría de los lentes de contacto que están en el mercado, y lo que quisieron fue inducir con dos microorganismos principales, como lo es Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, inducir una contaminación en la superficie o en mi lente de contacto, tanto en una lente nueva como en una lente ya usada. ¿Qué se demuestra en este estudio? Que gracias a esta película y este tratamiento de nanogloss, toda la familia de Miru One Mont
es diseño esférico, tórico, multifocal, es el lente de contacto que menor adhesión tiene a estos dos patógenos, que son los patógenos, digamos que más predominantes cuando tenemos infecciones microbianas por uso de lente de contacto. Así que Nanogloss no solamente me ayuda a que el lente sea mucho más humectable, a que sea un lente completamente liso, sino también a evitar esa adhesión en microorganismos. Recordemos también los depósitos de proteínas, depósitos de lípidos, el maquillaje en el caso de las mujeres, cuando el maquillaje es oleoso, cuando utilizamos el desmaquillador, en el caso de las mujeres, esta película Nanogloss también nos ayuda a evitar un poco esa adhesión de lentes de contacto. Pueden existir ciertos pacientes que tengan mayor incidencia en adhesión de ciertos depósitos y aquí juega un papel importante esa evaluación previa que les hablaba. Pacientes con disfunción de glándulas de meibomio, recordemos que esos lípidos pueden generar mayor adhesión. Si una superficie está alterada, el paciente puede tener mayor adhesión a depósitos y no significa que el lente de contacto no funcione o que el lente de contacto sea malo. Sencillamente que yo tengo que hacer una evaluación completa por qué mi paciente realmente está generando con mayor frecuencia una adhesión de algún tipo de depósito sobre la superficie de mi lente de contacto. Así que vamos recordando las características: transmisibilidad no solamente en el centro, sino en la periferia con espesores optimizados. Segunda característica, 2 tratamientos patentados por Menicon, como lo es Menisilk y como lo es Nanogloss, para garantizar transmisibilidad, humectabilidad, comodidad, superficies muy lisas y menor adhesión. La tercera característica más importante que tiene la familia Miru es básicamente el tipo de borde. Como les decía, cuando hablamos de disconfort, cuando hablamos de abandono de lente de contacto, el tipo de borde es muy importante. Actualmente existen 2 tipos de bordes que son los que más se utilizan en lentes desechables, como es el borde tipo redondo y el borde tipo cónico. Aquí puede existir mucha controversia y yo puedo mostrarles una cantidad de artículos donde básicamente pueden decir que el tipo redondo puede ser más cómodo, que genera menor indentación, o que el tipo cónico o tipo cuchillo también puede ser mejor. Pero sí que la mayoría de las investigaciones, la conclusión es que los bordes tipo cuchillo o tipo cónico, como lo tenemos en toda la familia Miru, básicamente genera un mejor aterrizaje en la conjuntiva, por tanto, menor fricción en el momento del parpadeo. Algo muy importante y también que solamente lo tiene el diseño Miru es el espesor en la parte periférica. Y esto sí que es único en nuestro diseño. ¿Cuánto quisiéramos que en una lente oftálmica o en un lente oftálmico una potencia de -3 y una potencia de -8 tuviera el mismo grosor en la parte periférica, en la parte del borde de mi lente de contacto? Eso cambiaría el diseño de materiales ultra delgados. En lentes de contacto con la familia Miru contamos con esa tecnología. Contamos con una tecnología donde el espesor de mi lente de contacto, sin importar la potencia, ya sea -3, -8, tiene el mismo espesor en la parte periférica. ¿Esto qué significa en el estilo de borde? Que al principio, si yo tengo un paciente que viene utilizando, por ejemplo, un lente de -6, de -7, de otra marca, posiblemente cuando toque el lente de contacto va a ser mucho más grueso, y si lo cambiamos a Miru, ese lente de contacto va a sentirse más delgado. El paciente y la percepción tanto de usted profesional como del paciente puede decir que el lente sea malo. No, el lente no es malo. El lente me está trayendo muchas ventajas, que al tener espesores iguales en la parte periférica estoy garantizando no solamente comodidad, sino también ese paso de oxígeno que está optimizado. Uno de los tips o de recomendaciones para evitar que el lente de contacto se rasgue por X o Y razón es siempre humectar su lente de contacto antes de remover el lente de contacto. Una gotica lubricante puede favorecer a que ciertos pacientes puedan rasgar su lente de contacto al removerlo. Cuando hablamos de comodidad,
no solamente es sentir mi lente de contacto. Y les pregunto, ¿la comodidad en términos o cuando hablamos en términos de lentes de contacto es solamente a la sensación de ser conscientes de que tengo un lente de contacto? Pues no. No siempre es que el lente puede que no lo sienta, que no me moleste, pero ¿cuál va a ser mi incomodidad con el lente de contacto? Que no vea bien, que no sienta esa claridad de visión. Y esto suele pasar muy seguido en pacientes con astigmatismo. Si analizamos las estadísticas y una revisión sistemática y de metaanálisis a nivel de América, nos damos cuenta, a nivel mundial, nos damos cuenta que América es uno de los países que mayor astigmatismo tenemos. Colombia, México, Argentina, Brasil se caracterizan por tener pacientes dentro de su data y dentro de su consulta, ustedes pueden evaluarlo. ¿Cuántos pacientes que ustedes atienden realmente tienen astigmatismo, así sea un grado de 0,75? Uno de los principales motivos que un paciente con astigmatismo abandona el lente de contacto se debe a la visión, porque muchas veces podemos realizar equivalente esférico, o dos, por la estabilidad rotacional que puede tener mi lente de contacto. Y aquí vamos a evaluar cómo esos factores o esas consideraciones que tenemos que tener en cuenta en un lente tórico. ¿Cuántos de ustedes realizamos o cuántos de nosotros realizamos equivalente esférico en un paciente, por ejemplo, con un astigmatismo de 0,75 a un eje, por ejemplo, de 40 o a un eje de 90, que son, o eje 40, 50, que son ejes que a pesar de que sean 0,75, me van a afectar en la calidad visual? ¿Qué significa esto? Esto es un ensayo, un estudio aleatorio, donde básicamente determinaron que aproximadamente el 47% de los pacientes tienen un astigmatismo de 0,75 o más altos, pero que ese 25% de las adaptaciones se realiza con equivalente esférico. ¿Qué estamos induciendo? Estamos comprometiendo visualmente tanto la calidad como la calidad visual, reducir la velocidad de lectura, aumentar la fatiga visual, disminuir el rendimiento visual, que al final el paciente va a terminar abandonando o no usando tanto su lente de contacto porque no tiene una agudeza visual ni en calidad ni en cantidad. Así que miremos esas consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando adaptamos un lente de contacto tórico. Primero, la gravedad. Segundo, las fuerzas estáticas y dinámicas que tiene mi párpado, el tipo de astigmatismo, el diseño de estabilización que yo voy a tener. La primera, la gravedad. Una cosa es cuando el paciente está mirando derecho al frente, cuando está en su consulta, cuando tiene su cabeza derecho al frente. Pero ¿qué pasa cuando llega a casa, se acuesta, estoy en mi sofá, me recuesto? Esta gravedad va a generar una rotación que puede alterar la agudeza visual. Uno de los factores importantes es que usted, cuando adopte un lente de contacto tórico, conozca ese sistema de estabilización. Las fuerzas estáticas dependen de la forma del párpado, el ángulo del párpado, si es más grande el ángulo interno que el externo, las aberturas palpebrales, las diferencias étnicas. No es lo mismo adaptar aquí a la derecha un paciente que tenga estas características de párpado, de estas fuerzas estáticas del párpado, a que nos llegue un paciente asiático a nuestra consulta y que esas fuerzas estáticas alteren esa estabilidad rotacional. ¿Qué pasa con las fuerzas dinámicas? ¿Cómo parpadea el ojo humano? El parpadeo es el párpado superior baja y el párpado inferior arrastra. Al hacer este movimiento, normalmente podemos generar una rotación o una torsión aproximadamente de 5 a 10 grados. Si yo no tengo un lente de contacto con un sistema de estabilización que realmente me genere una estabilidad, yo aquí ya puedo empezar a generar una inestabilidad visual, que el paciente reporte es que veo pero no veo. Parpadeo, veo y ya no veo, y vuelvo y parpadeo, no veo, pero me quedo con el ojo quieto y empiezo a ver bien, pero parpadeo
y se distorsiona mi imagen. Tenemos que empezar a evaluar esas condiciones y cómo evaluamos, por ejemplo, movimientos sacádicos, cómo podemos determinar que esas fuerzas dinámicas del párpado me están afectando en la estabilidad de mi lente de contacto. No es lo mismo adaptar un lente de contacto con un astigmatismo corneal a que esté de limbo a limbo. Esto puede afectar también esa estabilidad rotacional. Y cuando hablo de diseño de estabilización, ¿cuántos de nosotros conocemos realmente todos los diseños de los lentes de contacto que estamos adaptando a nuestros pacientes? Hay dos sistemas principalmente, hay muchos sistemas de estabilización, pero dos que se manejan en los lentes de contacto, como lo es la estabilización dinámica o acelerada y la estabilización de prisma de balastro. ¿Qué características tiene cada uno? Y esto es recordar conceptos. Prisma de balastro es cuando tenemos ese engrosamiento en la parte inferior para estabilizar mi lente de contacto, pero hay diseños de geometrías optimizadas que adelgazan primero para permitir más oxigenación, para que tenga un poco más de estabilización, pero una de las diferencias que hay entre estos dos sistemas de estabilización es que el prisma de balastro, sí desafortunadamente la gravedad es un factor importante para generar inestabilidad. Ojo, no estoy diciendo que sea malo y no quiero que malinterpreten esto. Cada uno tiene partes, ventajas y desventajas. Cada sistema puede que me funcione más en un paciente que otro, dependiendo de qué, dependiendo de esa evaluación o esa evaluación que usted ha hecho previa a mi paciente de superficie, de párpados, de frecuencia de parpadeo. ¿Será que el paciente sí tiene un parpadeo completo? Muchas veces, y aquí pongo un ejemplo en un lente de contacto gas permeable, que ustedes pueden tener un lente interpalpebral muy bien posicionado, pero cuando el paciente tiene un parpadeo incompleto, el lente va a generar una posición totalmente diferente. Lo mismo pasa en una lente blanda tórica. Si mi paciente tiene un mal parpadeo, un parpadeo incompleto, el lente no se va a rotar. Puede que esa inestabilidad rotacional se manifieste más en estos pacientes. Así que esa evaluación que ustedes tienen que hacer también le va a ayudar para que usted pueda escoger el mejor diseño de estabilización acelerada. La estabilización acelerada o dinámica, ¿en qué consiste? Básicamente en tener dos peribalastros. Hay diseños que tienen dos, otros diseños que tienen 4 peribalastros en el meridiano horizontal, de tal forma que genere más estabilidad en ciertos pacientes. Así que teniendo en cuenta esas consideraciones en un paciente tórico, nuestro diseño de Miru OneMont tórico cuenta con un diseño también patentado por Menicon, que consiste en un diseño de estabilización acelerada o dinámica. Es tener dos peribalastros en la parte nasal y temporal y están ubicados estratégicamente. ¿Por qué estratégicamente? Porque no están ubicados justo en la mitad de mi lente de contacto, sino que estos peribalastros están un poco más ubicados en la parte inferior del lente y más separados de la parte superior. ¿Con qué fin? Con el fin de tener como un perfil anatómico o copiar ese perfil anatómico de mi ojo en el momento que yo parpadeo, el efecto sandía de el párpado superior baja, el inferior arrastra, tener y optimizar básicamente y asegurar un poco más esa estabilidad rotacional. Estos son ciertos estudios donde básicamente me dice que dependiendo del paciente, dependiendo de esas características y esas consideraciones que evaluamos anteriormente, un diseño de estabilidad para tener una estabilidad rotacional un poco mejor, el diseño de estabilidad dinámica o acelerada puede que funcione mucho mejor. Algo importante cuando ustedes realizan la evaluación en un diseño tórico, y esto creo que se ha ido aprendiendo y es muy importante, es que ustedes en estos pacientes realmente hagan esa evaluación no solamente en posición primaria de mirada, sino en posición, dígale al paciente, mire a la derecha, izquierda, arriba, abajo, que tengan esos movimientos
a todas las direcciones. Esto les puede ayudar a ustedes a tener un poco más o poder evaluar mejor esa estabilidad rotacional en el diseño que usted está adaptando. Así que básicamente este es un caso clínico, es un paciente que la ocupación es vigilante, vigila las cámaras de seguridad de un centro comercial y él llega y dice, mire, los fines de semana que no trabajo el lente me funciona divinamente y veo muy bien. Pero cuando estoy en mi trabajo, la visión se me baja, yo tengo que parpadear mucho, no veo igual de nítido, me siento incómodo, tengo que estar parpadeando. Así que tratamos de hacer ese ejercicio que les digo, realizar esos movimientos de derecha a izquierda porque él está sentado enfrente de muchas pantallas. Así que tiene que evaluar esos movimientos sacádicos a diferentes direcciones y aquí lo pusimos a evaluar derecha, izquierda, derecha, izquierda. El lente inicia a las 6, como lo pueden ver aquí, como lo ven en la foto, pero en el momento que hacemos el ejercicio, que es lo ideal y que ustedes tienen que hacerlo con cada paciente en la evaluación de un diseño tórico es evalúe a la derecha, izquierda. Se van a dar cuenta que cuando él mira justo al frente después de hacer estos movimientos, la línea guía no está a las 6, sino tiene una pequeña rotación. Esa pequeña rotación es la que está generando primero genera esa inestabilidad rotacional y le está generando esa fluctuación de visión. El mismo paciente, pero con un diseño, Miru One Month, con un diseño de estabilidad dinámica o acelerada, el lente inicia a las 6, hacemos exactamente el mismo ejercicio, que mire al frente, la evaluación en posición primaria de mirada inicialmente y posteriormente que mire derecha, izquierda, como lo ven en los dos videos, los mismos movimientos. El lente empieza a las 6 y termina a las 6. Entonces hay ciertos factores y hay ciertos diseños que me pueden favorecer para X paciente. ¿Qué hace la diferencia? El evaluar y el conocer su paciente, las necesidades que tiene su paciente y esa evaluación del ojo de su paciente, medidas, superficie, tonicidades, el parpadeo, cómo parpadea mi paciente, eso puede hacer la diferencia en un paciente tórico. Pasando al otro diseño Miru One Month, multifocal. Bueno, las adaptaciones de un diseño multifocal realmente creo que se convierten en esas adaptaciones, como lo decimos aquí en Colombia, esos pacientes chicharrón o esas adaptaciones que a veces evitamos básicamente por o desconocimiento del diseño o porque nos da un poco de temor adaptar un paciente, generar todo un proceso neuroadaptativo en un paciente presbita. Pero realmente estamos actualmente un nicho que tenemos abandonado son estos pacientes presbitas. La mayoría de los pacientes que de un momento a otro dicen no veo de cerca, no quieren utilizar unas gafas, ¿por qué no considerar una adaptación con lente multifocal? Así como evaluamos las consideraciones en un lente tórico, también tenemos que tener unas consideraciones en la adaptación de un lente de contacto multifocal. Primero, salud ocular. Estamos hablando de pacientes presbitas donde posiblemente la superficie esté un poco más alterada, algunos tengan ya un ojo seco que pueda alterar y afectar la adaptación de mi lente de contacto. Dominancia importante, no una dominancia motora, sino una dominancia sensorial. Y para recordar cómo tomamos la dominancia sensorial es su paciente con la corrección, vamos a anteponer un lente de +2 y le va a pedir a su paciente que por favor le reporte por cuál ojo ve más borroso en el momento que usted pone la lente de +2. Cuando el paciente le reporte que ve más borroso, ese es el ojo dominante. Esa es la dominancia sensorial. Digamos que la mayoría de las guías de adaptación de lentes multifocales recomiendan una dominancia sensorial. La refracción, y aquí empezamos a jugar con esa regla de oro, máximo positivo. ¿Por qué? No es lo mismo, y aquí pongo un ejemplo muy claro, un paciente que refractivamente tenga +1, pero que el paciente haya sido, digamos que hemétrope toda la vida, tiene una hipermetropía muy pequeña, pero el paciente nunca toleró
su pequeña hipermetropía. Fue neutro, 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 llega a la presbicia y estos son casos muy comunes. Llega a su presbicia, uno le hace refracción y el paciente tiene +1. Lo ponemos a ver de cerca, ve muchísimo mejor, de lejos se emborronan, pero aquí es donde tenemos que empezar a jugar con esa refracción y dejar ese máximo positivo donde el paciente logre optimizar su agudeza visual en visión lejana. ¿Por qué? Porque ese positivo que usted está dejando de corregir va a ser muy necesario en la parte de cerca de su paciente. Y en los diseños multifocal, independientemente del diseño de la casa comercial que usted esté adaptando, esta es una regla de oro para cualquier tipo de corrección o cualquier diseño de lente multifocal. Pupilometría, sabemos que dependiendo del diseño, hay diseños concéntricos, diseños esféricos y otros diseños que no voy a hablar, solamente voy a hablar de nuestro diseño. Hay diseños que son pupilodependientes, entonces cuando tengo tamaños pupilares muy grandes, básicamente me puede afectar y tener esa visión que reportan normalmente los pacientes, que es como una visión sobrepuesta o aumentar aberraciones ópticas. ¿Por qué coloco ángulo capa? Porque básicamente en pacientes hipermétropes cuando tienen una gran descentración de ángulo capa, puede que tengamos ciertas adaptaciones no ideales y que el paciente se queje mucho de deslumbramiento, que se queje de esa doble imagen que suele pasar en los pacientes que adaptamos de lentes multifocales. ¿Cuál es ese paciente ideal? Yo creo que el éxito de la adaptación de un lente multifocal es escoger el paciente ideal. No solamente es el paciente que tenga todas las ganas, pero si me llega un paciente donde yo tengo un cilindro de 0,75 a 90, que sé que si se lo quito, le voy a quitar 2, 3 líneas de agudeza visual y trato de hacer un equivalente esférico, aquí ya estoy fallando. No es lo mismo que yo tenga un cilindro de 0,75 a 0 grados a que lo tenga 80 o a 50, que sí le voy a afectar agudeza visual y ya de primerazo en mi cálculo sé que ese paciente, su agudeza visual de lejos va a estar afectada. Así que es escoger ese paciente ideal, ese paciente que le interesa ver un 20 feliz. ¿Qué es un 20 feliz? Muchas veces, y uno de los errores que cometemos en una adaptación de lente multifocal es realmente garantizar agudezas visuales que posiblemente no logremos. Es garantizarle a su paciente que va a tener una visión óptima. No demos un número, un 20-20, un 20-25, no, es que yo le voy a dar a usted un 20-20 porque muchas veces no lo logramos. Es no generar falsas expectativas en un diseño donde tenemos que generar todo un proceso neuroadaptativo, pero que si mi paciente tiene un 20 feliz, yo perfectamente puedo tener un 20-30 de lejos, un 0,75 o 1M de cerca, pero las necesidades visuales de mi paciente son esas. Es un paciente que va a ser un paciente ideal y una adaptación ideal. Cuando hablamos de lente multifocal, muchas veces no es garantizar un 20-20 de lejos ni un 0,50 de cerca y poder decir tengo 20-20 a todas las distancias. Es que ustedes realmente satisfagan las necesidades de cada paciente y por eso es que digo que cada ojo es único y cada adaptación es totalmente diferente y tener en cuenta todas estas consideraciones. Así que tenemos dos diseños y primero voy a empezar con el diseño low. ¿En qué consiste nuestro diseño low? Es un diseño esférico donde en la parte central vamos a tener visión próxima y hacia la parte periférica vamos a tener una transición muy suave donde vamos a tener la visión lejana. Está diseñado para pacientes con presbicia menores de 2 dioptrías y nuestro diseño high, que realmente aquí es donde tenemos la novedad y es un diseño patentado y único a nivel mundial que lo tiene Menicon. Es un diseño que está diseñado para estos pacientes presbitas maduros, mayores de 2 dioptrías, donde tenemos la parte cercana descentrada nasalmente. Si ustedes se dan cuenta, el diseño es muy diferente. Tenemos visión próxima y aquí tenemos 2 peribalastros y aquí tenemos un triángulo. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo se come y cómo funciona? Básicamente tenemos la zona óptica
donde está la visión próxima, la tenemos descentrada nasalmente. Pero ¿cómo vamos a garantizar que ese lente realmente se va a estabilizar nasalmente? Lo hacemos gracias a esto, a dos peribalastros que vamos a tener nasal y temporal. Pero ¿cómo el lente realmente se va a ubicar? Va a tener el lente high, va a tener una marcación que tiene un triángulo gris y este triángulo siempre tiene que ir ubicado temporalmente. Es decir, que yo le digo a mi paciente y ustedes dirán, pues es que estoy adaptando un lente multifocal donde el paciente no me ve cerca. Creo que en los estudios que se ha realizado y en los pacientes que yo personalmente he tenido, en el momento de la inserción siempre se ve el triángulo y ese triángulo tiene que ubicarse siempre hacia, se tiene que dirigir hacia la oreja, es decir, hacia la parte temporal. Pero ¿por qué Meni compensó en realmente descentrar la zona óptica? Todos sabemos que cuando el ojo está en visión lejana, la acomodación y la convergencia está relajada. Pero ¿qué pasa cuando vemos en visión próxima? Esa acomodación se activa, la convergencia se activa, automáticamente hay una constricción pupilar y esto es lo que vamos a ver. Entonces, aquí el paciente está viendo en visión lejana, pero miren lo que pasa automáticamente que el paciente ve de cerca. El verde significa el lente, el amarillo es la pupila y el rojo es la zona de cerca descentrada. Pupila dilatada, pero automáticamente generamos convergencia, acomodación y hay una constricción de la pupila. Cuando el paciente mira de cerca, esa zona descentrada de visión próxima, ¿qué va a hacer? Va a coincidir con la zona pupilar. Cuando el paciente está viendo en visión lejana, y aquí quiero parar un poco, y por qué este diseño no solamente mejora la visión de cerca, sino también la visión de lejos, básicamente porque al tener la zona descentrada, que es la de visión próxima, si ustedes ven, tiene una mayor área donde va a estar descubierta esa visión y va a tener una visión lejana mucho más nítida y clara. Así que la guía de adaptación, esto ya lo compartiremos con ustedes, yo no voy a entrar en detalle, cada consultor le va a explicar la guía de adaptación, pero rápidamente es buscar ese máximo positivo, trate de no hacer equivalentes esféricos y si son equivalentes esféricos hasta un máximo de astigmatismo de 0,75 con la regla. Si yo ya tengo un paciente que tiene esos astigmatismos contra o oblicuos y voy a buscar una equivalente esférica, yo ya estoy afectando significativamente esa calidad y esa cantidad visual y tenga por seguro que la adaptación de un lente multifocal, el paciente siempre se va a quejar de que no ve bien. La adición que va a utilizar es esa adición más baja que satisfaga las necesidades en visión próxima de mi paciente, busque el ojo dominante con una dominancia sensorial y todo paciente que tenga adición y la guía de adaptación es tan fácil donde si usted tiene pacientes donde su adición va hasta 2, busque un diseño low y si va por encima de 2, un diseño high. Tenemos disponible toda la familia, tanto diseño esférico, tórico, multifocal. Recuerde que la familia Miro One Mont es un diseño de hidrogel de silicona Asmofilcon A, contenido de agua del 40%, lo que les decía. El cálculo en una lente de -3 es de una transmisibilidad de 161, pero garantizamos que esa transmisibilidad en la parte periférica, gracias a sus espesores, me va a optimizar ese paso de oxígeno, no solamente en la parte periférica en potencias negativas altas, sino en la parte central en potencias positivas altas. La caja viene con 6 lentes de reemplazo mensual y lo tenemos disponible, tanto en esférico, tórico y multifocal. Y ya para terminar, voy a hablar un poco de lo que es Miru One Day Flat Pack, nuestra lente diaria. Yo creo que este es el futuro de la contactología en lentes desechables. ¿Y por qué digo que el futuro? Desafortunadamente América Latina le gusta... Aquí me voy a detener un poquito porque cuando hablamos de lentes desechables, hablamos de un lente de contacto mensual que el paciente, por más de que usted lo eduque el lente mensual, el paciente lo usa bimensual, trimestral, semestral.
y un lente de un mes le puede durar 6 meses. Imagínense un lente diario. El lente diario, hay muchos pacientes que rehúsan su lente de contacto diario y que no usa un día, sino puede durar 6 días, incluso un poco más. Así que, ¿por qué digo que es el futuro? Porque en Estados Unidos y en Europa hay un gran porcentaje y la mayoría de las adaptaciones son lentes diarios. Veamos los beneficios que tiene una lente diaria, pacientes alérgicos, pacientes que tengan hipersensibilidad a la silicona o diseños de borde y a espesores de una lente desechable mensual. La tendencia es un lente de contacto que me garantice a mí, primero, el abandono del lente de contacto y segundo, que yo le ofrezca a mi paciente salud ocular. Así que, ¿qué características rápidamente tiene Miru One Day Flat Pack? Son muchas. Uno, el empaque más delgado. Y cuando ustedes lo vean, los que no lo conocen se van a sorprender de la lente más delgada del mundo. Mide solamente 1 milímetro. Se puede decir que es una de las lentes más seguras de la forma como viene empacado gracias a su tecnología que se llama Smart Touch. Tiene un material que no es hidrogel de silicona, es un material EMA-GEMA, pero tiene una caracterización principal, esta combinación entre EMA y GEMA. Control de aberraciones, menor fricción, enfoque ambiental. María Cristina, tú me colaboras silenciando tu micrófono. Gracias. Entonces, cuando hablamos de empaque más delgado, ¿en qué consiste el empaque más delgado? Mide 1 milímetro de grosor. Y este es un video para que ustedes vean. Básicamente, esta tecnología se diseñó como con el concepto de una curita. ¿Por qué de una curita? Porque quiere que sea utilizada y desechada al instante. Es decir, que el paciente no reutilice mi lente de contacto y normalmente lo reusan en la misma solución salina que viene el blister. Si se dan cuenta, este empaque es gracias a una tecnología que se llama Smart Touch. ¿En qué consiste esa tecnología Smart Touch? Básicamente es el lente de contacto que viene en posición correcta. Cuando ustedes destapan el blister, como lo ven aquí en este video, automáticamente el lente de contacto solamente expone la cara externa de mi lente. ¿Qué dificultad puede tener un paciente de un lente de contacto desechable? Muchas veces no sé si está al derecho o está al revés. Aproximadamente hablamos que el 49% de los pacientes admiten no lavarse las manos antes de manipular un lente de contacto. Si yo puedo garantizar que un lente de contacto viene expuesto en la cara externa y que yo no voy a tocar la cara interna, yo aquí estoy garantizando también salud ocular y seguridad a mi paciente. Cuando yo les hablo del reuso del lente de contacto, no solamente de un lente desechable mensual, sino de una lente de contacto diaria, 1 de cada 4 pacientes admiten reutilizar el lente de contacto. ¿Y en dónde lo reutilizan? En el mismo blister, porque no compran una solución de mantenimiento. Se ha comprobado que esa solución salina tiene mucho más riesgos de contaminación que el mismo lente o el mismo material. Así que el tener un empaque ultra delgado, donde básicamente tiene solamente 0. Aquí lo vemos, 0.2 ml de solución salina, voy a garantizar que el paciente no reutilice mi lente, no reutilice mi lente de contacto de uso diario. Es 8 veces más delgado que un blister tradicional, lo que lo hace novedoso, la tecnología, la portabilidad y la seguridad, como les decía. Siempre que destapamos un blister, ¿qué es lo primero que tocamos? La cara interna de mi lente. Yo les decía, aproximadamente el 49% de los pacientes admiten no lavarse las manos. ¿Qué va a ser lo primero que va a tocar? Es la cara interna de mi lente, que es la que va en contacto con mi córnea. Así que corro más riesgo de contagio o de hipersensibilidad o de que me arda el lente, que no sea tan cómodo. Gracias a esta tecnología, Smart Touch, podemos decir que el lente de contacto no lo va a tocar en la cara interna, no lo va a tocar el paciente. Quise traerles esta evidencia donde básicamente se hizo un estudio, se contaminó el dedo con unas microesferas de un microorganismo y se evaluó tanto la cara interna como la cara externa de mi lente de contacto. Y el lente de contacto que menos adhesión tuvo tanto en la cara externa
fue Miru One Day Flat Pack, y en la cara interna pues muchísimo menos, porque como no estoy tocando esa superficie interna, puedo garantizar que el lente de contacto va a generar mayor comodidad y mayor seguridad. Cuando hablo de material EMA-GEMA, todos sabemos que un material hidrogel tiene un componente hidroxi. Aquí, esto no es video. Tiene un componente hidroxi. Pero ¿qué hace la combinación entre tener un EMA y un GEMA? Básicamente el GEMA lo que me va a garantizar es que yo tenga dos grupos hidroxi. ¿Qué significa eso? Básicamente este es un material biomimético. ¿Qué significa biomimético? Que me va a ayudar, copia esas características similares de la capa mucinosa de la lágrima y me va a ayudar a que este lente de contacto genere menos deshidratación, y si llega a generar menos deshidratación me va a ayudar a que el lente que se hidrate con mayor facilidad. Así que es un lente que podemos utilizar tranquilamente con pacientes que puedan tener, digamos, algún tipo de resequedad ocular, que se deshidrate menos en la superficie y que el paciente pueda tolerar un poco más. Cuando hablo de control de aberraciones, todos sabemos que el ojo humano no es 100% perfecto y que tenemos unas aberraciones de 0,15 micras. Gracias a una tecnología que se llama Centrafor, patentado por Menicon y que lo tiene Menicon, busca diseños esféricos que me va a corregir esas aberraciones y que me va a ayudar básicamente a mejorar esa calidad visual y disminuir esa aberración esférica que por naturaleza todos los ojos tenemos por defecto. Menor fricción gracias al borde tipo cónico, como lo tiene toda la familia de Miro esférico, y un enfoque ambiental. Básicamente, no solamente, esto es un ejercicio que se hizo con un paciente con 720 blister, se almacenaron en una botella y miren, Miro One Day Flat Pack solamente ocupó el 20% de desperdicio comparado con un blister tradicional. No solamente el empaque, desafortunadamente todavía los lentes no son reciclables, pero el empaque que viene, Miro One Day Flat Pack, es un empaque 100% reciclado, es de esa viruta que sale del botón de mi lente de contacto, cogieron toda esta viruta, diseñaron la caja y esa caja sí que es 100% reciclaje. ¿Qué características tiene? Es un material EMA-GEMA, tiene un contenido de agua del 57, material y oxifilcón A, es un diseño esférico. Inicialmente lo tenemos en caja por 30 lentes y las potencias van de +4 a -10 de reemplazo de uso diario. Quiero terminar con esto. Recuerden que cada paciente es único y cada paciente tiene una necesidad. Cada paciente realmente requiere de la atención, independientemente que usted esté adaptando una lente de -1 y -2, y esto es lo que hace la diferenciación en su consulta. No que sencillamente dispense un lente de contacto, sino que usted adapte un lente de contacto, tanto en un diseño esférico, tórico, multifocal, sea diario, sea desechable. Realmente la familia Miru tiene ciertas características diferenciales con respecto a otros diseños. ¿Y por qué creen que existen tantos diseños en el mercado? No existe, y esto lo digo no solamente en córnea irregular, lo digo en cualquier adaptación, no existe un único diseño que se adapte a todas sus córneas y a todos sus ojos. Existen ciertas características diferentes en cada diseño que usted tiene que aprender a conocerlas y saber a qué paciente adaptarlo. No hay un diseño malo, no hay un lente malo. Tenemos que hacer un conjunto en la adaptación de mi lente de contacto y una evaluación antes, durante y después de ella. Algo muy importante que pueden fidelizar sus pacientes con Miru es que este diseño ustedes no lo van a encontrar en ventas por internet. El único distribuidor autorizado se llama Representaciones Visual, y no hay una venta directa en ninguna página por internet, y es una forma de fidelizar a sus pacientes. Contamos con herramientas no solamente para hacer cálculos en diseños tóricos, sino en diseños multifocales, y adicional también tenemos una plataforma e-learning donde podemos también encontrar todo lo que acabo de decir, ampliar un poco los conceptos
de las características y ciertos tips en las adaptaciones de lentes de contacto. Así que agradecerles a todos los que se quedaron. Gracias por la atención, por la participación. Como lo dije al inicio, nuestro distribuidor autorizado de representación visual, todo el equipo junto con Alberto Escobar, que es el gerente, y todo el equipo que tenemos en todas las ciudades, podemos ofrecerles un apoyo y un asesoramiento en sus adaptaciones y en el diseño. En Bucaramanga está Sofía, Cali, la doctora Gloria, Medellín, Daniela, en toda la zona de Boyacá está el doctor Mauricio, Ibagué, Mónica, Cúcuta, Mabel, en Pereira Street, aquí en Bogotá todo el equipo, en las oficinas, aquí tenemos los datos, correos, teléfonos, donde ustedes pueden contactarse y siempre van a encontrar un apoyo de todo el equipo de representación visual. Perdón, doctora. Agradecerles. Muchísimas gracias. Falta en Ibagué también La está el palabra. doctor Jorge Iván Talero, ¿no? El doctor Jorge Iván Talero. Sí, perdóname. Está el doctor Iván Talero en la zona de Ibagué. Okay. Gracias por la aclaración. Sí, falta que lo registren ahí, por favor. No, aquí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Gracias, doctora, a usted por la charla tan interesante, a los participantes en esta charla, muchas gracias por su tiempo. Espero que haya sido de su agrado y de experiencia para tener somos una alternativa nueva y buena cuando hablamos de tecnología. Cuando hablamos de Japón, lo primero que entendemos que es tecnología. Tenemos todo eso en las manos. Espero que todos estemos concentrados en esto y comprometidos. Tenemos un gran compromiso y un compromiso con todos los profesionales de la salud visual, que es traerles nuevas tecnologías, nuevos productos, y ya estamos disponibles y listos a ofrecerles lo mejor y atenderlos. Muchas gracias por la atención. Gracias, doctora Norma. Gracias, Juan. Gracias, Luisa, y a todos los participantes. Que tengan una... No, Alberto, gracias a ti, gracias a todo el equipo. Alberto lo comentaba justo al inicio de la presentación. Queremos contarles que ya está a finales de esta semana, a principios de la otra, ya vamos a tener la disponibilidad. Tal vez en algún momento tuvimos como escasez de ciertos diseños, pero ya va a llegar toda la disponibilidad, así Sí. que estamos a disposición, y representación está a disposición para los que no llegaron temprano y escucharon, realmente tenemos el producto ya en la aduana, ya están haciendo los trámites del proceso de nacionalización y tenemos un embarque bastante, y vamos a tener bastante producto, que era una de las falencias que teníamos, pero creo que ya lo vamos a suplir y trataremos de no tener los inconvenientes que hemos tenido para suplirles a ustedes, los profesionales, el producto inmediatamente. Muchas gracias nuevamente por su participación. Bueno, muchísimas gracias. No sé si tengamos alguna pregunta, alguna duda. En el chat encuentran también las guías de adaptación, tanto de Miru, esférico, tórico, multifocal, la lista de precios. Bueno, creo que no tenemos ninguna pregunta. En serio que agradecerles a cada uno de ustedes por la disposición, por el tiempo. Estamos a disposición de ustedes. Muchísimas gracias y que tengan excelente noche. Gracias, doctora. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias.